Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda ponencia de este jueves inspirational. Esta tarde, y gracias a nuestros patrocinadores, Arena Media y Domino's Pizza, vamos a tener la suerte de contar con Laura Riestra, que es directora de investigación de Arena Media Madrid, y con John Murillas, que es cofundador y socio de Campai. Ellos nos van a guiar a través del estudio Gaming como forma de vida, que hablará sobre el impacto del gaming y los eSports en la sociedad y en las relaciones personales. Solamente recordaros que, como siempre, tenéis en la pantalla abajo, si bajáis con el cursor, el área de chat donde podéis ir dejando vuestras preguntas, que además en el caso de hoy yo creo que van a ser muchas porque es un estudio realmente interesante y de plena actualidad. Y cuando ellos acaben la exposición, se recogen las preguntas y se les hacen para que os puedan contestar en directo a todas esas inquietudes y todas esas dudas que os puedan surgir. Así que sin más, muy bienvenida Laura, muy bienvenido John, y cuando vosotros queráis empezamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Reyes. Gracias también, IAB, gracias Inspirational por darnos esta oportunidad y de ponernos esta ventana para compartir al final nuestras reflexiones y lo que hemos podido aprender del estudio. Y gracias también a John, que va a ser mi compañero de conversación este rato. Y digo conversación porque queremos plantearlo también un poco en esta línea, ¿no? Queremos poder charlar, interrumpirnos y complementarnos con las cosas que se nos vayan ocurriendo. Sí quería comentar el por qué desde Arena decidimos hacer este estudio, ¿no? En Arena tenemos la clara convicción de lo importante que es entender a las personas. Queremos entender y creemos que es muy necesario saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, sus miedos, sus frenos, sus barreras. Y entender cómo son es en cualquier aspecto de su vida, ¿no? En cualquier faceta, en cualquier afición que tengan. Y el gaming es precisamente una de ellas, ¿no? Lo que hicimos fue lanzar un estudio de la mano de John, de Campai, trabajando también con Sara, que constaba de dos partes. Una parte, un estudio, lanzamos una investigación cualitativa a través de entrevistas etnográficas, donde entrevistamos a jugadores habituales, a un semiprofesional y a un profesional. Y de hecho tuvimos la suerte incluso de estar en una gaming house y conocerles desde dentro, ¿verdad, John? Sí, no, y la verdad que sí, apasionante. Lanzamos esa investigación cualitativa y posteriormente una cuantitativa, que al final lo que nos ayuda es a dimensionar, a cuantificar o a validar ciertas premisas o ciertas hipótesis que teníamos de partida e incluso ciertos hallazgos que son los que descubrimos de ese cualitativo primero, ¿no? Y para nosotros es súper importante recalcar, siempre empezamos los estudios analizando todas las fuentes que hay, ¿no? Todos los estudios, intentando pues, recoger todos los aprendizajes previos. Y lo bonito de este estudio era que hay mucha documentación sobre el gaming, pero nunca han tenido este abordaje que realizamos en el estudio. Era una documentación que iba mucho en volumetrizar negocios, en hablar de los hábitos de los jugadores, y realmente cuando te profundizabas dentro de ella, lo que te encontrabas era mucha información, pero es verdad que había algo ahí que rascaba, que yo creo que es algo que rascaba, digamos, en el propio, en la dinámica de entre cómo un mundo tan grande, ¿no?, de jugadores no podía tener tanta visión social, ¿no? Y desde ahí creo que el estudio de Arena hemos encontrado ese tipo de claves, ¿no? Y creo que es muy complementario a toda la documentación que hay. Y por otro lado, también puntualizar muy bien el tema del etnográfico. Para nosotros es fundamental, en este caso sobre todo, ya no porque nos encanta ir a una casa, una gaming house, que la verdad es que es una experiencia que ya me gustaría a mí, porque también te permite interactuar no solo con los propios jugadores, sino con sus espacios donde viven, donde juegan, donde hacen su vida y con sus familias, porque en el fondo en este estudio es muy importante entender al jugador en su espacio, entender a su jugador en sus relaciones, y eso lo conseguimos pues gracias a poder hablar con sus padres, con sus novias, con sus amigos, y todo eso lo conseguimos gracias a lo que es el etnográfico, ¿no?
Y la verdad es que, bueno, pues ahora vamos a dar algunos datillos de los estudios, ¿no, Laura? El estudio es muy grande y está colgado en... Sí, es lo que iba a decir, que aquí vamos a traer principales hallazgos o algunos que hemos querido rescatar para este ratito que tenemos, pero que obviamente es más grande, lo tenemos colgado en SlideShare, también nos gusta compartir conocimiento, está completo, o si queréis que en algún momento nosotros también seamos quienes os lo contemos, pues encantados, ¿no?, de que nos invitéis. Y por entrar un poco en uno de los primeros aprendizajes, y es clave y es en el que queremos profundizar también un poco más, es una llamada de atención a una falta de visibilidad del gamer. Hacíamos en el estudio una pregunta concreta, directa, que era si te sentías representado por la imagen que los medios de comunicación proyectaban de ti, ¿no? Le preguntábamos a los jugadores y a las jugadoras. Y tan solo el 14% nos verbalizó que sí, que los medios reflejaban una imagen con la que se sentían identificados. Es decir, estamos ante un 86% que no está de acuerdo con esa opinión, ¿no? También las marcas, también preguntábamos si las marcas estaban entendiendo y conectando con su visión de jugadores. Y en esta ocasión un 36% fueron los que nos contestaron positivamente, con lo que ni medios ni marcas estaban consiguiendo esa conexión y ese reflejo de la imagen que ellos mismos se proyectan de sí mismos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues no sé, igual es en colectivos pequeñitos, difíciles de encontrar, igual puede llegar a pasar, ¿no?, que no los entendemos bien, pero aquí estamos hablando de un colectivo entre la fuente que menos da, son 18 millones de jugadores. Nosotros estamos hablando de gente que juegue en consola, ni siquiera estamos hablando de gente que esté jugando con el móvil. Entonces, claro, dices 18 millones de personas por lo menos, en otras fuentes se llega a ser hasta 25, que dicen que no están siendo representados. Entonces, esto es realmente llamativo, ¿no? El elemento de decir, jolín, no, tanta gente que está diciendo que no se siente representada. Y luego, disculpad, no sé si hemos perdido a Laura. Yo estoy. Vale. No sé qué ocurre con la señal, pero estoy. Vale, perfecto. No, y luego el marcar también el hecho de que de alguna forma, cuando nos hemos acercado al jugador, ¿no?, ya no es que no se vea representado hacia afuera, es que él tiene asumido que hay una imagen de él que no es cierta, pero que se está representando. Y en vez de luchar contra esa imagen, lo que hace es, en muchas ocasiones, interiorizar esa imagen como algo que él tiene que sobrellevar, con lo cual lo que hace es llevar un poco su vida de gamer como hacia adentro, ¿no, Laura? Que eso es lo que veíamos. Sí, de hecho, lo primero que queríamos también decir es, si los medios no están reflejando su imagen, si las marcas no están llegando a conectar con ellos, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Al final hicimos un ejercicio para entender también la forma en la que tienen los anunciantes de conectar y de comunicarse con los consumidores es a través de la publicidad, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio para intentar dimensionar cuánto espacio publicitario le estábamos dedicando al gamer, no solo a través de las marcas endémicas que venden los productos, las videoconsolas o los juegos como parte de su negocio, sino cómo estábamos representando algo que es cotidiano, algo que, como dice John, si ocurre entre 20 millones de jugadores, ¿por qué no se estaba reflejando, ¿no? Hicimos un análisis sobre más de 2.300 creatividades y tan solo un 1% mostraba elementos creativos o elementos gráficos en relación con el gaming. Y de ese 1%, casi la totalidad precisamente era la venta del propio juego, ¿no? No había anunciantes que estén utilizando cosas que nos ocurren en el día a día como jugadores y como afición personal y hobby que tienen muchos usuarios y muchos jugadores. Sí que estamos representando cosas que ocurren cotidianamente en los hogares, ¿no? Estamos representando gente que está comiendo en un salón, estamos representando gente paseando por la calle, sacando su mascota, montando en bicicleta, pero no estamos representando un elemento tan cotidiano como es este, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevó a pensar? Que había algo más allá, algo un poco más arriba. Hemos detectado, hemos visto, una de las conclusiones que sacamos es que sigue habiendo como cierto rechazo social, hay un estigma creado en torno al jugador. Estamos mirando al jugador con ojos del pasado y la imagen que se está proyectando y por la que no se reconocen los jugadores es la de ser gente sin capacidad de relacionarse, ¿no? Masas sociales, gente friki
¿no? El término friki, que está muy acusado y muy relacionado con los jugadores, encerrados en un cuarto, sin comunicarse, con una imagen infantilizada, que rehuyen de la realidad, y precisamente el estudio nos ha llevado a ver que todo lo contrario, ¿no? Que nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, tiene un montón de elementos positivos, que ahora vamos a ir entrando en ellos, pero lo que dices es fundamental, es ante una imagen socialmente negativa de ti, el gamer lo que hace es, bueno, yo me remito a mi espacio, a los que me conocen, a los que están conmigo, y puedo hablar con ellos de lo que es un ocio que para mí es muy importante, ¿no? Es raro que tú llegues a una oficina y digas, no, este fin de semana he estado jugando 4 horas al Call of Duty, ¿no? Y dicen, joder, pero es normal que llegue una persona y diga, no, he hecho un maratón me he visto las 7 películas de Star Wars. Y dices tú, jolín, uno está socialmente aceptado, estás viendo cine, está todo fenomenal, el otro, si está utilizando el videojuego, parece como que es algo negativo. Ante eso, ¿qué hago? No cuento. Y eso es un elemento súper importante dentro del gaming. Sí, de hecho había una pregunta también concreta que era eso, ¿no? Sentirse culpable casi. Llegan a tener un sentimiento de culpabilidad súper importante, sí. De decir, oh, es que en ocasiones puedo llegar a jugar demasiado, cuando no te estás planteando eso de otras actividades de tu vida. Pero lo más importante, y yo creo que es para mí uno de los aprendizajes más bonitos de este estudio, es que cuando tú te acercas al gaming sin prejuicios, cuando tú intentas entender lo que está haciendo esa otra persona, que puede ser tu hijo, tu amigo o tu padre, ¿vale? Porque los gamers no son solo personas de 15 años, ¿vale? Hay gamers de 50, ¿vale? Cambia completamente la imagen que tú tienes de lo que es el gaming, completamente. Si tienes los ojos abiertos y ves cómo funciona, cómo es la dinámica de la persona que está jugando, lo bien que se lo pasa, lo activo que es socialmente, la cantidad de habilidades, ¿verdad, Laura?, que son capaces de desarrollar a través de los videojuegos. Eso es increíble, sí. Habilidades ya sociales, incluso matemáticas y, bueno, un montón de... Sí, de hecho pensábamos que al final hemos dignificado otras disciplinas, ¿no? Y forman parte de nuestra cultura legítima el cine, la música, la fotografía, la lectura, porque parece que de alguna forma nos están ayudando no solo contribuyen a que nosotros lo pasemos bien y que sea algo entretenido, sino también como a desarrollar facetas intelectuales. Y veíamos que también estudios demuestran que los videojuegos también aportan todo eso, aportan visión espacial, aportan memoria, matemáticas, habilidades de liderazgo, ¿no? De desarrollo de trabajo en equipo, de autocontrol, de superación. Y de hecho veíamos, ¿no? Yo le decía a John que mis hijos, que durante el confinamiento, que esa es otra cosa también, ¿no? El confinamiento también ha ayudado seguramente a darle un impulso también a esta industria. Hemos pasado mucho tiempo en nuestros hogares y el ocio dentro del hogar también ha sido parte, el entrar en el mundo de los videojuegos, ¿no? Yo le decía a John que mis hijos han aprendido hasta a respetar los turnos, porque en casa solo pueden jugar en un mismo sitio y entonces tienen que respetarse. Entonces, no puede seguir estando este estigma social, no puede estar siendo castigada una industria que por contra no está demostrando esos valores negativos que parece que conlleva el ser jugador. Reflexionamos a veces un poquito sobre cuando tú ves a una persona jugar a un videojuego, en ocasiones ves que está gritando, que puede ser más exaltada o menos exaltada, y es otro elemento que también se estaba penalizando muchas veces. Cuando hablabas con personas que no estaban cercanas al mundo del gaming, lo que decían, joder, es que bueno, están ahí, parece que se han metido en el videojuego y ya están ahí, ¿no? Y gritando, y oyes insultos, y bueno, vamos a ver, lo que tiene el gaming es que es un disfrute, lo definían como si fueras un niño, ¿vale? Estás jugando y te lo estás pasando pipa, ¿vale? Pero es que eso pasa en el fútbol y está completamente integrado, pero no en el fútbol despertador que se pone a gritar a un árbitro, ¿no? El fútbol que tú juegas con tus amigos y cuando tú estás jugando con tus amigos al fútbol, a baloncesto, pues hay este tipo de piques, hay este tipo de movimientos y esto es completamente normal, ¿vale? Pero es verdad que eso dentro de lo que es el gaming parece como que es algo, ese es el tipo de elementos que tenemos que ir rompiendo, que tenemos que ir dejando claro que no es. Y para mí uno de los elementos más importantes que rompen esa barrera, que yo creo que podemos ver en la siguiente diapositiva, es el tema de lo social que es.
Esto no es una persona enfrente de una pantalla, ¿no? Esto es un montón de personas jugando juntas. Bueno, el dato que vemos aquí es súper bonito para nosotros. El 70% de los padres juegan a videojuegos con sus hijos durante la semana. ¿Qué implica esto? Que cuando ya tenemos generaciones de gamers que son padres, ¿vale? Y que tienen hijos y que quieren compartir con ellos ese juego. Con lo cual encontramos una socialización dentro del hogar. Y ahí encontramos espacios maravillosos que muchas veces las marcas están buscándolos en sitios remotos, y es muy curioso cómo dentro del hogar y dentro del mundo del gaming se nos ofrece, ¿no? El encontrar una relación intergeneracional de un padre con un hijo, y encima de una forma muy diferente a la como solemos verla o como solemos vivirla, que es desde igual a igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo como padre no soy mejor jugador que mi hijo muchas veces. Mi hijo, de hecho, lo normal... Posiblemente te enseñe más a ti, ¿no? Me gane, ¿no? Porque tiene más reflejos, porque es más rápido y porque son más listos. Pero esa relación de par, de igual, hace que tú descubras a tu padre, a tu pareja o a tu amigo en una situación donde probablemente con tu amigo sí que tengas ese tipo de situaciones de una forma mucho más habitual, ¿no? Porque es verdad que puedes jugar un partido o lo conoces de otras cosas, ¿no? Pero es verdad que con parejas y con padres, ¿no? Donde las relaciones no son tanto de pares, encuentras a una persona que está actuando de forma muy diferente a como se puede esperar. Claro, eso es un territorio maravilloso. Piensas en tener, cuando tienes hijos adolescentes, dices, bueno, llega a casa y se mete en el cuarto, ¿vale? Sí, es la etapa que posiblemente en la que más alejados estén de nosotros, claro. Y sin embargo podemos encontrar un elemento común dentro del hogar donde compartir, ¿no? Al final es acercar esas generaciones y generar unos vínculos diferentes a los normalmente utilizados, ¿no? La faceta relacional que hay entre un padre y un hijo. Eso es, incluso un vínculo físico, ¿no? Establecer un lugar donde estamos los dos haciendo lo mismo y compartiendo un espacio. O sea, ahí la recuperación del salón muchas veces es súper interesante dentro del mundo del videojuego, ¿no? El salón como un espacio donde se juega, donde se comparte. Y eso está genial. Luego tienes lo que es el ocio social normal. Normal, fíjate, con mi mentalidad, ¿no? Que es con tus amigos de siempre, con tus amigos del cole, con tus amigos de la universidad, con tus amigos habituales, a los que sueles ver. Los amigos a los que sueles ver es con los que también juegas. El 92% está jugando con amigos o familia durante toda la semana. Entonces, no es que estés siempre jugando con extraños, no. Es que estás jugando con personas a las que conoces, con personas a las que te vas a tomar una caña, con las que te vas a tomar una caña, con las que vas a salir a jugar un partido de fútbol. Sí, y nosotros lo llamamos en alguna ocasión como el nuevo teléfono, ¿no? Claro. Al final ha sido un punto de conexión y además con mucha frecuencia, que veíamos que no con tus amigos puedes ir todos los días a tomarte una caña, pero a lo mejor sí que puedes a las 9 de la noche echar una partida, ¿no? O sea que la frecuencia también es un elemento muy clave en este territorio. Y la accesibilidad, claro, la posibilidad de hacerlo. Y el último es el tema del ocio, la sociabilidad con lo que yo decía extraño, ¿no? Claro, aquí llegas a conocer a más gente y gente que no tiene por qué ser ni de tu ciudad ni de tu país, sino que puede ser de cualquier otro lugar del mundo, con la que empiezas a compartir. Y yo creo que lo comentabas tú siempre, Laura, el tema de entras en un espacio donde tú, digamos, entras sin prejuicios. No hay marcas, no hay estéticas, no hay nada, ¿no? Entras muy libre. Y eso es algo que a ellos, pues la verdad es que hay en ciertos escenarios tienen un nivel de posibilidades enorme, ¿no? O sea, sí, eso lo verbalizaban ellos. Había uno de los chicos que nos decía eso, que lo bueno era conocer a la gente sin marcas de ropa. O sea, como que no les clasificaban ya de primeras. Y lo que sí que también nos verbalizaban era la intensidad y la capacidad que tenían tan importante de conectar con gente que no conocían, que posiblemente no hubieran visto nunca físicamente, pero que conocían a la perfección y sabían perfectamente cómo se encontraban o cómo se sentían solo con oírles un poquito hablar, ¿no? O sea, que al final es verdad que podemos hablar que es un evento social que se hace mayoritariamente con conocidos, con amigos y con familia, pero que te ofrece la oportunidad también de me conecto y a ver quién está, ¿no? Y a ver quién juega esta partida. Y de hecho valoraban mucho también el trabajo en equipo, ¿no? El
en la complementariedad de que venga alguien que tenga otras habilidades, y me da igual quién sea y cómo sea, que juntos lograremos un objetivo común dentro del juego. Es que eso es fundamental. Es tan fundamental que hasta se han desarrollado redes sociales en torno al gaming, porque necesitas jugar con otros para ganar. No es habitual, o sí existen, y hay jugadores de juegos que son más individuales, pero una gran parte de los videojuegos son videojuegos donde si juegas en equipo encuentras la posibilidad de mejorar tú. Y eso es un aprendizaje que lo tienen desde hace un montón, o sea, lo llevan perfectamente grabado, ¿no? Uh-huh. Y luego esto que también es básico, que es algo que se nos olvida y hay que explicarlo. El primero gamer y luego gamer. Primero gamer y luego gamer es respecto a otras pantallas. Si yo le digo a un gamer, oye, vamos a ir a jugar un partido de fútbol, oye, vamos a ir a tomar una caña, eso no se sustituye por jugar al videojuego, ¿vale? Yo voy en lo que básicamente está sustituyendo el videojuego es el uso es el consumo de otras pantallas, es el consumo de redes sociales, es el consumo de series, es el consumo de películas o de televisión en general, ¿vale? Ese es digamos, donde está robando el videojuego, y la motivación es muy, muy clara, este es un ocio activo. Este es un ocio donde no es que yo me siento y recibo, este es un ocio donde yo hago cosas, donde yo soy protagonista. Y claro, eso es muy difícil de competir con el resto de ocios, ¿no? Eso es, sí. De hecho, iba a contar una anécdota que le dice siempre una amiga que había aprendido y entendido por qué sus hijos disfrutaban tanto de los videojuegos, ¿no? Y la intensidad con la que se vivía ese videojuego. Y era precisamente por eso, porque en un juego uno es protagonista de la historia que está viviendo, uno es el que toma las decisiones. Y eso, por ejemplo, sus hijos en casa no tenían la capacidad de tomar las decisiones del hogar, y sin embargo el juego era una parcela en la que sí que se sentían cómodos siendo ellos los propios protagonistas. Y es verdad que la migración en tiempo que hemos dejado de hacer ciertas cosas para dedicarlo al videojuego, que era así un poco como lo preguntábamos en el estudio, hemos visto que precisamente es eso lo que dices tú, John. Hemos migrado de un ocio pasivo, de sentarme a ver la televisión de una manera, pues eso, de una manera pasiva, sin que yo interactúe, a que sea un ocio activo. Y además un ocio activo social, porque también esa parte relacional es la que se busca, ¿no? No estar yo solo simplemente consumiendo un contenido, sino poder comentarlo, poder compartirlo, poder claro, al final difundirlo, ¿no? Difundir una opinión. Es que no es solo que yo esté jugando al videojuego, es que yo cuando yo salgo a la tienda game a comprar, yo es que también hablo de la partida que me he jugado este fin de semana con los amigos y he quedado con ellos, o de lo que he visto en una partida de eSports, o de un youtuber que me ha contado un truco sobre lo demás. Esto es social y esto es activo, porque todo eso lo que implica es acción por mi parte, protagonismo. Y claro, lo que te dicen, yo prefiero jugar una partida de videojuego que sentarme en el sofá a ver una película. Ante eso, según van, digamos, ganando más confianza, ves que es claramente lo que están sustituyendo, ¿no? Eso es. Y bueno, eSports, hemos estado hablando de gaming, hemos estado hablando un poco de esa parte de estigma social y por contra de todos los beneficios, ¿no?, que tiene para un jugador la industria del gaming. Con los eSports nos pasa lo mismo. eSports al final es una parte más profesional, ¿no?, una parte un poco más organizada y con un desarrollo profesional del mundo al final del jugador. Obviamente, adiós a la Champions o a la eSports, no es así, no se va a acabar el deporte tradicional, no vamos a perder la Champions para dar paso a los eSports. Y de hecho también, peloteando un poco entre los dos, pensamos cuánto se parece el deporte tradicional a los eSports, o qué gente incluso lo llama deporte, qué gente lo considera un deporte o gente que no lo considera un deporte, qué les aleja, qué les acerca. Y lo que sí que veíamos es que el entretenimiento sí que es un eje transversal. A mí me tiene que divertir ver un partido de Nadal, ver un Madrid-Barça, o me tiene que entretener ver la final de League of Legends, ¿no? Al final, ese driver principal nos lo verbalizaban así. Preguntábamos que por qué, qué era lo que te llevó a ti a consumir contenidos de eSports.
Y el entretenimiento era clave. Y de hecho, por contra, la principal barrera era el aburrimiento. ¿Qué ocurre con este territorio? ¿Y qué veíamos con este territorio? Que principalmente los que son seguidores de contenidos de eSports también son jugadores. Y eso es algo, la mayoría, ¿no? También son jugadores. Y eso es algo que sí que le hace diferente del deporte tradicional. El deporte tradicional, al final, como el fútbol, es un deporte de masas donde, pues yo viendo un partido, no estoy mirando con ojos de jugadora, entonces no hay una intención de aprender de lo que se esté viendo, ¿no? A priori. No me interesa tanto si el efecto del balón es de una manera, le he dado con el interior o con el exterior. Sin embargo, en los eSports, una cosa que llamaba mucho la atención y que era también un driver de consumo y de motivación por acercarse al territorio de los eSports era la capacidad que me daba a mí de aprender para luego implementarlo en mi propio juego. Y estamos hablando de casi 4 millones de jugadores. O sea, que no solo, que yo creo que lo principal es lo que tú dices. Estamos hablando de diversión. Se lo pasan bien, disfrutan, les gusta. La diferencia entre los deportes tradicionales y los eSports, es verdad que entre los eSports lo que tú dices es fundamental. Yo estoy viendo a ese jugador que es maravilloso y estoy aprendiendo también trucos que me van a ayudar a mí. Volvemos a lo de antes, ocio activo. O sea, estoy buscando. ¿En qué se ve también que es activo? Es también muy normal que cuando yo estoy viendo eSports, estoy chateando, estoy compartiendo lo que estoy viendo con mis amigos. Ese es otro punto, yo creo que es el que veíamos como más diferencial también con el deporte tradicional, que los eSports ya nacen en plataformas digitales, ya es un territorio global y digital. Y ya parte de la esencia del consumo de contenido de eSports pasa por ser social y tener al final un reel de comentarios a mi lado donde yo puedo estar comentando y viendo lo que está pasando, ¿no? Y otra cosa que también veíamos en esa parte global es que estudiando un poco todos los actores que componen los eSports, donde preguntábamos por los equipos, por los jugadores, por los casters, los streamers, generadores de contenido en YouTube, veíamos cómo el fenómeno fan de ese deporte tradicional no se había aterrizado tanto en los eSports, ¿no? No tenemos, posiblemente por los años de vida de los eSports, no tenemos en casa abuelos o padres que han sido de Heretics, de Riders de toda la vida, entonces yo también lo soy, ¿no? Hay una parte un poco de falta de vinculación con equipos y con jugadores. Eso en el fondo es tiempo, ¿vale? Probablemente, hombre, el fútbol es un fenómeno dentro de lo que es España, entonces va a ser muy difícil que lleguemos a eso o a esa vinculación tan íntima como es con el equipo de tu pueblo, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos mirar en un futuro no muy lejano en pensar que también tenemos vinculación cuando vemos NBA con ciertos equipos de la NBA, que no tienes esa vinculación local, pero que sí que dices, bueno, yo soy de Celtics, ¿no? Bueno, pues ese siguiente paso probablemente sí que pueda llegar perfectamente a los eSports. Obviamente necesitan un poquito de tiempo de consolidación, pero en el momento en que están consiguiéndolo, y hemos visto algún elemento que comentabas, ¿no? Que ahora parece que va a haber un mundial, ¿no? Rainbow Six, sí. Donde la participación de España, claro, por ¿no? país. Seguramente ahí va a haber una implicación mucho más personal, o cuando ves a un mundial y participa el jugador español, bueno, pues siempre quieres que gane, ¿no? A partir de esos momentos, a partir de este tipo de elementos, probablemente generen esa consolidación en el mercado de que le falta, que es ese seguimiento un poco más de fan, ese seguimiento de voy a ver hoy a jugar Heretics porque a ver si gana la partida y llega a las semifinales. Entonces, ante eso, cuando llegues a eso, ya no estaremos hablando obviamente de esos 3,5 o 4 millones de jugadores, estaremos hablando de muchísimos más. Y lo que sí que hemos visto también en el territorio de eSports, y pensando también un poco en ese estigma social que veíamos en gaming, más en volumen, ¿no? De jugadores, donde las marcas no habían entrado tanto, ¿no? No había tanta conexión conseguida con el jugador, sí que veíamos cómo las marcas sí que en el territorio de los eSports han entrado, ¿no? Han visto posiblemente oportunidad de negocio. Y el ver oportunidad de negocio sí que hace que contribuyas con tu presencia al territorio. Claro. Una cosa muy importante que veíamos, que ya somos todos bastante expertos en marketing, ¿no? Porque llegaban a cuestionar acciones de determinadas marcas
demandan coherencia, los jugadores al final demandan coherencia, con lo que es verdad que es una oportunidad para las marcas, pero tienen que saber también cómo entrar, ¿no? Es verdad que vemos ahora como IKEA va a lanzar una línea de mobiliario para gamers, o Givenchy está en Animal Crossing con maquillajes y ciertos diseños, Amazon también tiene participación, Burger King, Mafre, Domino's. Al final vemos que sí que para las marcas está suponiendo una oportunidad entrar en el territorio. Y una oportunidad muy grande es, perdona John, es precisamente por lo que decías antes de la sustitución un poco de las pantallas. Claro. Hemos pasado de dejar de consumir televisión, hemos pasado de dejar consumir cierto tiempo de redes sociales para estar siguiendo contenidos de gaming, siguiendo contenidos de eSports, ¿no? Y al final es una audiencia que si no es por entrar en este territorio, la están perdiendo los anunciantes, ¿no? Entonces, la parte esa de visión de negocio es la que sí que está haciendo que ese gamer en esta parte de eSports sí que esté un poco más visible, un poco más normalizado. Es una plataforma mucho más organizada. En cualquier caso, es fundamental lo que tú dices, es entender muy bien el gaming, entender muy bien los eSports, ser muy coherente y muy sólido cuando entres en cualquiera de los territorios o en los dos y guiarte muy bien. O sea, eso creo que hay marcas, como bien dices, que lo están haciendo muy bien, están buscando muy bien esa coherencia. Hay otras marcas que igual no pueden encontrar esa coherencia en los eSports y tienen que buscarlo a través de un montón de valores que tiene el gaming, o pueden encontrar otro tipo de elementos en los eSports que se van abriendo, o en el mundo de los casters y el mundo de los youtubers que está ahí. Bueno, hay muchos territorios y muchos mundos donde meterse, y sí, pero lo importante es hacerlo bien. Claramente el más organizado, el que tiene una audiencia más consolidada, el que es un cañón, digamos, son los eSports. Eso es. Y sí que hay esa oportunidad de encontrar a esos targets perdidos, ¿no? O esa audiencia cautiva que está en una plataforma como puede ser Twitch, ¿no? Que al final aglutina a este perfil que posiblemente también sea más joven. O sea, que en gaming estábamos hablando de padres y jugando con sus hijos porque ya el alcance es mucho mayor. Posiblemente eSports sí que tiene un perfil un poco más joven, que es ese que no pueden encontrar por otras vías de comunicación, ¿no? Claro. Y la oportunidad que también ofrecen los eSports es que no solo se queda en el juego, no solo se queda en la competición, es lo que tú dices, es la ventana que tienes abierta a una dinamización de contenido mucho más grande. Pues a través de los casters, de los propios canales de difusión, el que sea esa plataforma social que estamos insistiendo todo el rato, ¿no? Que es la capacidad que tienen todos los jugadores de ellos propios mover el contenido. Nuevos formatos creativos, ¿no? que ofrece al final el territorio, es ahí donde las marcas están viendo su oportunidad. Y un poco también por recapitular y cerrar los aprendizajes, los elementos clave que os traíamos hoy. Insistí al principio que son pocos, que no nos da tiempo para más, pero que nos gustaría. Pero sí que recalcar que estamos en un proceso de transición de ese estigma sobre el jugador, que tiene que pasar a normalizarse, a entender que es una afición más, como cualquier otra. Entonces es una oportunidad de darle esa visibilidad al gamer que no se está reconociendo, porque la vinculación es tanta para ese jugador, esa jugadora con el territorio, que marca que consigue estar presente y contribuyendo a su afición y a ese hobby tan intenso que tienen, seguramente sea una marca que sea fiel de por vida, ¿no? Que al final estás contribuyendo a soportar algo que es tu pasión. Entonces, darle esa oportunidad de visibilizar al jugador va a ser esencial, y ahí es donde las marcas tienen mucho que hacer, ¿no? Y luego simplemente saber que las oportunidades que te da entrar en territorios donde, como los eSports hablábamos antes, tienes una audiencia que no estás consiguiendo captar por otro lado, ¿no? Y aquí terminamos. John, dime si quieres concluir con algo más. Simplemente que creo que es un territorio que merece mucho la pena acercarse sin prejuicios y mirar lo que hay ahí, que hay muchísimos valores y muchísimas cosas muy positivas y millones de personas que... Sí, que encima no estamos hablando de una audiencia nicho. Alguna vez también hablábamos y verbalizábamos, oye, ¿qué pasa que al surf
y a la esgrima, ¿no? Se le ha valorado y se muestra incluso en la publicidad y elementos como gaming e esports que están llegando ya a una audiencia nada despreciable, no se le están dando tanta visibilidad, ¿no? Cuando o nosotros al menos los aprendizajes que tenemos del estudio son claramente positivos, ¿no? Son enriquecedores, son que imprimen desarrollo cultural, desarrollo profesional y que poco a poco yo creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar eso, ¿no? De cambiar un poco la mentalidad que tenemos construida sobre los jugadores y sobre las jugadoras y que nada, que animamos a adentrarse al mundo del gaming. Tal cual. Creo que teníamos algunas preguntas. No lo sé. Así que dispuestos a ver si podemos contestarlas, si sabemos y si podemos aportar también ideas. Pues sí, pues alguna pregunta hay. Hola Laura, hola Laura, hola John. Felicidades, porque, bueno, como siempre, súper interesante la charla que habéis hecho. Y nada, y sí que ha habido alguna preguntilla que nos han dejado por el chat que os la voy a hacer directamente. Yo creo que son bastante interesantes y va a ayudar a profundizar un poquito más dentro de estos insights, ¿no? O hallazgos que ha tenido el estudio. En primer lugar, una pregunta interesante, una pregunta objetiva sobre el estudio. Nos preguntan... Eso te toca a ti, John, entonces. Nos preguntan por el chat si el estudio se lanzó lo primero durante el confinamiento y en el caso de que sea así, si creéis que ha podido estar influenciado por el desarrollo que ha tenido el gaming dentro de la época esta COVID, ¿no? En la que estamos viviendo ahora, y que una vez que pasemos a esa normalidad, una vez que haya vacunas, una vez que nos podamos abrazar y que llevemos menos mascarillas, no sé si quitarnos las enteras, pero menos, si creéis que va a volver para atrás o si creéis que está avanzado ya o bueno, un poco vuestras valoraciones sobre esto. El estudio objetivamente se puede decir que es pre-COVID, ¿vale? ¿Por qué? Porque el campo cualitativo realmente fue presencial, fue etnográfico y se hizo justo 3 semanas antes del confinamiento, más o menos. Es verdad que el campo cuantitativo entró en la primera semana de confinamiento, pero realmente no tiene una relevancia clara. O sea, no había habido un cambio de hábitos, no había habido un cambio de nada. Todo lo que estamos hablando realmente es pre-COVID. Cuando nos planteamos un poquito es, en este tiempo, ¿no? Que hacia dónde va, si esto efectivamente va a crecer, no va a crecer. Obviamente, yo tengo una sensación, porque aquí ya no estoy hablando de estudios, ya es una sensación, que es que efectivamente ha habido más tiempo, con lo cual lo normal es que las horas de uso de gaming, de juego, igual que las de Netflix, se han incrementado, pero también creo que ha existido mayor posibilidad de acercarse por parte de muchos padres o de muchas parejas a lo que es el gaming, porque han estado en la casa, han estado compartiendo ese espacio físico. Creo que eso también habrá sido positivo a la hora de ver lo que estábamos comentando durante todo el estudio, todos los elementos positivos que los tiene. Entonces, creo que desde ahí, si hemos logrado que más gente se acerque, menos prejuicios todavía habrá y sí que creemos, esto es algo, o sea, vamos a ver, no tiene ningún sentido pensar que el gaming va a ir hacia atrás, o sea, no tendría sentido, es como, vamos. Antinatural, ¿no? Digamos. Es inimaginable, porque también es cierto que si pensaras que es una actividad que dejas, pero no, es una actividad con la que evolucionas con la edad, en el tipo de juegos que haces o en el tipo de uso que tú le das. No es algo que tú abandones cuando cumples 18 años o 19 años. No, no es cierto. Tú sigues jugando. Entonces, eso realmente lo que implica es que pues a futuro seguirá y lo que vemos es que se normalizará como una actividad más de ocio de tantas que hay, ¿no? Sí, yo también creo que el COVID seguramente haya acentuado, acelerado en parte el entrar al territorio, ¿no? Obviamente con más horas en casa y menos tareas que hacer, pues entran recursos alternativos para pasarlo bien. Y en ese pasarlo bien entraron los videojuegos en muchos hogares posiblemente que antes no estaban. Ahora que volvemos al trabajo, que volvemos a ciertas rutinas, el tiempo que tienes disponible para jugar o para el ocio que quieras se reduce. Pero es verdad que, como dice John, seguramente que ha venido para quedarse. Luego destinaremos el tiempo que tengamos, pero como oportunidad al territorio yo creo que sí que le ha dado
cierto impulso, seguramente Pues el mira, confinamiento. me viene muy bien esa frase que dices, ese impulso, ¿no? Porque por otro lado me preguntan, o nos preguntan, que os mojéis un poco, ¿vale? ¿Qué pensáis de este territorio o cuál es vuestra opinión sobre este territorio? Digamos que a medio plazo, hablamos de unos 5 años o por ahí, y nos preguntan también vuestra valoración del territorio, vuestra opinión a largo plazo, en 10 años. Es decir, contadnos un poco qué creéis que va a pasar pasado mañana. Como decíais, ¿no? Que esto es imparable Sí. y es antinatural que vuelva para atrás. Vale, pero ¿qué va a pasar dentro de 5 y dentro de 10 años? Pues ojalá tuviéramos, vale que no mojamos, pero ojalá tuviéramos la solución a esto. Y esto ya es opinión personal. Yo creo que es un territorio, como decía John, que cuando te acercabas creías más en él, y en mi caso ha pasado, ¿no? Creo que el ocio interactivo es lo que es. O sea, vamos a tener que, o vamos a abandonar muchas aficiones, muchos ocios que se quedan, que no reclaman mi atención y mi interactuación. Y entonces el ocio activo nos va a llevar a eso, ¿no? Nos va a llevar a que el gaming cada vez sea más grande. Yo creo que la curva de crecimiento, en parte liderada y promovida por los eSports, por ser un territorio y una industria organizada, ¿no? Y con un negocio por detrás, pero gaming en general yo creo que también va a crecer mucho, ¿no? A un corto plazo espero que se empiece a normalizar, y esa normalización hará que en el largo sea un territorio ya totalmente integrado con otras disciplinas, otras culturas, formará parte de la educación, ¿no? Y ya, bueno, ya en parte lo es, ¿no? Pero yo creo que se entenderá y se comunicará más. Contribuye en la educación, ya veíamos todos los desarrollos de habilidades que tenía, ¿no? O contribuye a sanidad. También hay terapias que trabajan vía los videojuegos para ayudar a gente a superar ciertos traumas o ciertas cosas que hayan ocurrido, ¿no? Y en el momento que se normalice, además las marcas encontrarán oportunidad de negocio también ahí, no solo en los eSports, sino en general en el gaming, con lo que hará y contribuirá a que la industria todavía sea más grande. No lo sé, no sé distinguir bien ese 5 y esos 10 años, pero entiendo que en el corto plazo hará una normalización que en el largo hará que sea una industria más totalmente asentada y normalizada, sin ese estigma que veíamos entre todos nosotros, vaya. John, ¿algo más? No. Vale. Pues, mira, y además, si quieres... bueno, y otra cosa, creo que, y también lo decía antes John, el hecho de que crezcamos nosotros todos con el territorio hace que también sea una oportunidad de crecimiento en target. Es decir, que al final no estemos, a día de hoy ya tenemos esa visión de que eran unos pocos y que eran los más pequeños, que ya hemos visto que no, pues con el paso de 5 años o 10 años creciendo en la industria, al final sea una oportunidad para alcanzar a cualquier target, ¿no? Al final. Sin duda. Y por último, os hago una doble pregunta, que yo creo que está bastante vinculada y que también es muy interesante. Igual no es el core del estudio que habéis lanzado, pero seguro que tenéis una opinión al respecto. Por un lado, nos preguntan que cómo estimáis poder medir el ROI en el mundo del gaming. Y esta se vincula con otra pregunta que nos hacían y es, ¿por qué una marca no debería dar la espalda a un territorio, una industria como es el mundo del videojuego, del gaming y también de los eSports? Está difícil, ¿eh? ¿Me mojo o qué? John. La segunda. Mira, yo... no, pues mira, yo precisamente... John, Didi. Que ¿por qué no deben de dar la espalda? Es muy sencillo. Toda la vida... en lo que intentamos es estar en contacto con nuestros consumidores y las marcas quieren tener ese contacto y quieren tener esa relación. Nuestros consumidores hoy están en el gaming. Hoy, a futuro van a estar todavía más. Encima, lo que acabamos de ver es que, jolín, actualmente tú como gamer recibes de una forma muy positiva el hecho de que una marca te dé valores positivos de lo que tú eres. ¿Qué más quieres? O sea, hay un montón de gente y que está deseando que las marcas se involucren en su territorio porque socialmente les va a ayudar también a normalizar un ocio que para ellos es divertido, activo y social. Entonces,
que la pregunta yo creo que tendría que ser al revés. ¿Por qué las marcas no están trabajando más el gaming? ¿Vale? Que no lo llevaría ahí. El tema del ROI... Eso me lo dejas a mí, ¿eh? Dejo a Laura. Pues lo primero que yo creo que hay que ponerle foco al objetivo que quieras medir. O sea, ROI entendido en qué. En construir negocio de verdad y vender lo que vayas a vender y cuál sea tu modelo de negocio. Entender de si lo que quieres medir es percepción de marca, si estás construyendo unos valores y unos atributos positivos o que describen tu marca, o quieres medir visibilidad, ¿no? Al final todos nosotros también tenemos un poco una visión de cómo medir en cualquiera de estos pasos, un poco del proceso de decisión de compra, ¿no? De un usuario, desde que ve un producto, lo considera o lo compra, también medirlo en torno al mundo del gaming. Depende de tu modelo de negocio, es más fácil o no, ¿no? Hay investigaciones que al final nos pueden llevar a, vía también encuestas, preguntar por una marca asociada a un territorio y entender si está construyendo más o no en esa percepción positiva o en ese reconocimiento, medir notoriedad, ¿no? Podría ser una parte de medir ese ROI. Y hay otra parte también que depende de cómo tengas medido o articulado tu negocio, también nos puede ayudar a entender si estoy vendiendo más o menos, ¿no? O sea, hay formas de intentar evaluar si estás construyendo o no un retorno de la inversión que tienes. Es difícil, también depende de la presencia que tú tengas. Hay denunciantes con una gran presencia que previo a haber estado vinculado al territorio han podido ver si sus ventas o no han podido variar, ¿no? No lo sé, es complicado, hay posibilidades. Digamos que es personalizado, ¿no? Para cada uno de los clientes. Yo creo que hay que entender qué es lo que quiero medir. Si quiero medir únicamente visibilidad y entender si se está viendo lo suficiente o cuánto... Al final es el valorar como cuando valoramos un patrocinio, ¿no? ¿Cuánto se me está viendo y cuánto habría pagado yo por tener esa presencia si lo hubiera pagado como algo publicitario, ¿no? Si esto lo convierto a un spot, ¿cuánto me hubiera llevado? Pues es una parte de medición de cómo está construyendo esa vinculación con el territorio. O eso, si es algo cualitativo, pues puedo lanzar una investigación preguntando a gente expuesta o no expuesta al territorio, pues qué opinas sobre una marca, para ver si sí que hay una incidencia positiva entre los que sí que están apoyando el territorio, ¿no? Fenomenal. Por ejemplo. Pues estas eran un poco las 3 preguntas o 4 que hemos seleccionado del chat, ¿vale? Nos quedamos un poco sin tiempo. Sí que yo creo que, no sé si me toca a mí decirlo, pero lo digo directamente, animaros a toda la gente que os habéis interesado o os interesáis, o gente que creáis que le pueda interesar el mundo del gaming, os animamos a que participéis con nosotros el día 6 de octubre en la sesión que tendremos todo el día, que profundizaremos muchísimo más y con mucho más detalle en todo lo que Laura y John os han estado comentando durante el día de hoy, y por mi parte nada más que decir. Así que muchas gracias Laura, muchas gracias John, y gracias a todos por estar pendiente de esta sesión. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues nada más. Efectivamente, muchas gracias, John, Laura. Ha sido súper interesante y me parece fenomenal, Miguel, que nos emplaces ya al Día Inspirational, en donde en gaming efectivamente se llegará todavía más en profundidad a todos estos temas. Así que tenemos un día muy rico en contenidos. Y a todos vosotros también emplazaros al próximo jueves, día 1, que seguiremos con los jueves Inspirational. Así que nada, os esperamos a todos el jueves día 1. Muchas gracias. Hasta luego.